iPhone 6S versus iPhone 11 en pleno 2023. En este video vamos a hacer un speed test en pleno 2023 y vamos a ver qué tanta diferencia hay entre un teléfono del 2015 y un teléfono del 2019. Los dos están completamente apagados en este momento, así que vamos a iniciar con la prueba de encendido. En 3, 2, 1, ahora. El iPhone 6S siempre mostrando el logo primero. Recuerden que estas partes del video están sin recortar para que ustedes vean en sí cuánto tiempo tardan en cargar o en prender. Así que vamos a mirar. Y el iPhone 6S prendió por unos milisegundos antes. Antes de comenzar en sí con el video, quiero decir que obviamente el iPhone 11 es muchísimo mejor que el iPhone 6S, pero en todo, en diseño, en rendimiento, en pantalla, en cámaras, en batería, en todo es mucho mejor el iPhone 11. Así que este video es más que todo como por entretenimiento, simplemente como para ver qué tanta diferencia hay. Como pueden ver, tenemos iOS 17 beta número 2 y el procesador A13 Bionic a 2.66 GHz y 4 GB de memoria RAM para el iPhone 11. En el iPhone 6S tenemos su última versión de iOS 15.7.6, tenemos el procesador A9 a 1.85 GHz y 2 GB de memoria RAM. Entonces vamos a iniciar con algunas aplicaciones nativas y después nos vamos con las aplicaciones de terceros. Todas las aplicaciones están completamente cerradas, solamente tengo lo que es el Geekbench. Vamos a empezar con configuración, exactamente igual en los dos. Vámonos ahora con fotos, el iPhone 11 primero, pero por unos milisegundos. Vámonos ahora con el App Store, el iPhone 11 primero y enseguida viene el iPhone 6S. Los dos están conectados exactamente en la misma red Wi-Fi. Vámonos ahora con Snapchat. El iPhone 11 como debe de ser, bastante rápido. Vámonos ahora con YouTube. Ya el iPhone 11 lo tenemos completamente abierto. Y ahora viene el iPhone 6S. Este es el video del iPad 6 con iPadOS 17 que hice en mi canal principal. Para los que no lo han visto, vayan y lo vean. Ahora vámonos con Pinterest. El iPhone 11 muy rápido y atrásito viene el iPhone 6S. Vámonos ahora con Facebook. Y el iPhone 11 ya lo tenemos abierto. Y en el iPhone 6S viene atrásito. Vámonos ahora con Instagram. En el iPhone 11 es casi que instantáneo, carga bastante rápido. Seguimos esperando por el iPhone 6S. Y ahora sí ya viene el iPhone 6S atrásito. Con ese tipo de aplicaciones, claro que hay una diferencia, pero pues no es que sea demasiado grande. Ya ahora vamos a ver con las aplicaciones que son un poco más pesadas, como los juegos, a ver qué pasa ahí. Vámonos ahora con Twitter. En el iPhone 11 bastante rápido, como debe de ser. Seguimos esperando por el iPhone 6S. Y ahora sí, ya lo tenemos completamente abierto en el iPhone 6S. Vámonos ahora con Twitch. Como pudieron ver, al momento de hacer scroll, en algunas ocasiones se ve lagueo en el iPhone 6S. En el iPhone 11, claro que no. Vámonos ahora con Speed Test. En el iPhone 11, bastante rápido. Vámonos ahora con TikTok. Bien, como pueden ver, con el iPhone 11, bastante rápido. Vámonos ahora con Tumblr. Fíjate nada más lo rápido que está en el iPhone 11. Vámonos ahora con Netflix. Con esta aplicación sí no hubo como mucha diferencia que digamos. Pero de igual forma primero vino el iPhone 11. Vámonos ahora con Spotify. El iPhone 11 primero. Vámonos ahora con Amazon. Bien, el iPhone 11 bastante rápido. Vámonos ahora con eBay. Listo, en el iPhone 11 ya lo tenemos completamente abierto. Y después viene en el iPhone 6S. Vámonos ahora con Mercado Libre. Listo, ya está abierto en el iPhone 11. Seguimos esperando por el iPhone 6S. Y ahora sí, ya lo tenemos abierto en el iPhone 6S.
Bien, ahora sí, vámonos ya con algunos juegos y vamos a ver qué tanta diferencia habría en esta parte. Pues yo creo que sí va a haber mucha diferencia, pues vamos a ver. Empecemos con Temple Run 1. Ya está completamente abierto en el iPhone 11 y pues bueno, atrásito viene el iPhone 6S. Fíjate aquí la animación de inicio como está un poco lagueada en el iPhone 6S. Vamos a darle play a ambos. Pues con este juego no hubo mucha diferencia como yo me imaginé. Vamos a ver con los demás juegos cómo serían. Vámonos ahora con Temple Run 2. Bien, y ya está abierto en el iPhone 11. Fíjate que no está descargando contenido, ni configuración, ni ninguna actualización, porque ya las había descargado antes. En el iPhone 11 ya lo tenemos completamente abierto y listo para jugar. Seguimos esperando por el iPhone 6S. Con este juego sí hubo una diferencia mucho más grande. Y ahora sí, ya lo tenemos abierto en el iPhone 6S. Vamos a darle play a ambos. Fíjate cómo en el iPhone 6S se notan como algunas caídas de fotogramas, cosa que en el iPhone 11 no va a pasar. Bien, vamos a dejarlo ahí. Vámonos ahora con Subway Surf. Fíjate lo rápido que abre en el iPhone 11. Y pues bueno, es que estamos hablando de 4 años de diferencia. Claramente que en esos 4 años pues mucho habrá cambiado en cuanto a rendimiento. Seguimos todavía esperando por el iPhone 6S y ahora sí ya lo tenemos completamente abierto en los dos. Vamos a darle play. Bien, ahora vámonos con lo que es el Free Fire. Vamos a ver con este juego qué tanta diferencia habría. Este es uno de los juegos que la gran mayoría de personas juega, o la gran mayoría de personas utiliza. Con este juego exactamente igual, no deben de estar descargando nada. Y en el iPhone 11 lo abrió bastante rápido, pues como debe de ser. Seguimos esperando todavía por el iPhone 6S. Seguimos todavía esperando por el iPhone 6S. El iPhone 11 ya está completamente abierto y listo para jugar desde hace rato. Y ahora sí, ya lo tenemos abierto en el iPhone 6S. Bien, vamos a dejarlos ahí. Vámonos ahora con PUBG. Déjame saber acá abajo en los comentarios cómo te parece el rendimiento del iPhone 6S en pleno 2023. Claro que ya se siente lento, se siente lento. Con este juego tampoco deben de estar descargando ninguna actualización. Ya lo tenemos completamente abierto en el iPhone 11. Mientras que seguimos esperando por el iPhone 6S. Y ahora sí, ya abrió en el iPhone 6S. Bien, vamos a dejarlos ahí. Ahorita vamos a ver cómo gestionan la multitarea cada uno. Ahora por último, vámonos con el Asphalt 9. Y ya lo tenemos completamente abierto en el iPhone 11. En el iPhone 6S, bastante demorado. Vamos a ver cuánto tiempo se tarda. Recuerden que estas partes del video están sin recortar para que ustedes vean en sí cuánto tiempo tardan.
Seguimos esperando por el iPhone 6S. Ya estamos viendo cómo con los juegos sí hay una diferencia bastante notable. Con las aplicaciones de terceros, así como Facebook, Instagram, YouTube, con esas aplicaciones no hay como una diferencia muy grande. Pero ya con juegos así que son como más pesados, que requieren como más demanda gráfica, ahí es donde sí vemos una diferencia mucho más grande. Y todavía seguimos esperando a que abra en el iPhone 6S. Mientras que en el iPhone 11 ya lo tenemos abierto desde hace rato, ya listo para jugar. Y pues bueno, vemos como con este juego sí se está demorando bastante el iPhone 6S. Y todavía seguimos esperando a que abra el juego en el iPhone 6S. Y ahora sí, ya lo tenemos abierto en el iPhone 6S. Vimos como con este juego sí hubo una diferencia muy grande. Ahora vamos a mirar cómo gestiona la multitarea cada uno. Recuerden que son 2 GB de memoria RAM para el iPhone 6S y 4 GB de memoria RAM para el iPhone 8. Entonces vámonos ahora de atrás hacia adelante y vamos a ver qué aplicaciones se han cerrado. Lo que es el Asphalt completamente abierto. Lo que es el PUBG abierto en los dos. Vámonos ahora con lo que es el Free Fire, abierto en el iPhone 11 y cerrado en el iPhone 6S. Vámonos ahora con Subway Surf, abierto en el iPhone 11, cerrado en el iPhone 6S. Temple Run 2, abierto en el iPhone 11 y cerrado en el iPhone 6S. Temple Run 1, cerrado en los dos. Vámonos ahora con Mercado Libre, abierto en el iPhone 11, cerrado en el iPhone 6S. Lo que es eBay, abierto en ambos. Amazon, abierto en ambos también, parece ser. Vámonos ahora con Spotify, abierto en ambos. Vámonos ahora con Netflix, cerrado en los dos. Vámonos ahora con Tumblr, abierto en los dos. Vámonos ahora con TikTok, abierto en el iPhone 6S y estaba cerrado en el iPhone 11 por alguna extraña razón. Vámonos ahora con SpeakTest, abierto en los dos. Vámonos ahora con Twitch, abierto en los dos, aunque en el iPhone 6S no tengo la sesión abierta. Lo que es Twitter, abierto en el iPhone 6S, cerrado en el iPhone 11. Lo que es Instagram, abierto en el iPhone 11, cerrado en el iPhone 6S. Lo que es Facebook, abierto en ambos. Siempre reinicio la pantalla de inicio, como que siempre la refresca, pero vemos como en el iPhone 11 reacciona mucho más rápido. Vámonos ahora con Pinterest, abierto en ambos. YouTube, abierto en ambos. Vámonos ahora con Snapchat, abierto en ambos también. En cuanto a batería, el iPhone 6S se drena mucho más rápido que la batería del iPhone 11, obviamente, pero ya sabemos que el iPhone 6S no vale mucho la pena en este año. Hay mejores alternativas, ya sea de la misma marca o de otras marcas, pero de igual forma vimos como con aplicaciones como Facebook, Instagram, lo que es YouTube, Pinterest, no hay mucha diferencia. Ya la diferencia viene a notarse mucho más cuando se trata de juegos o aplicaciones muy pesadas. Entonces bien, por el momento eso sería todo por el video de hoy. Suscríbete, regálame un like y muchas gracias por ver.